Si no estuviera Mateo, nunca hubiese grabado la clase. Pero bueno, entonces en esta idea de esta clase, vamos a ver todo lo que son instrumentos pequeñitos, ¿sí? Algo que me interesa, yo sé que hay muchos ceramistas que trabajan el formato pequeñito, ¿no? Vamos a ir viendo algunas piezas. Y lo que me parece interesante de esto es que es el detallismo que tiene el ceramista prehispánico en hacer piezas pequeñitas. Obviamente, son piezas que para su ejecución son difíciles. Todo lo que les estoy mostrando son piezas originales de las culturas de la costa ecuatoriana. Obviamente es un fenómeno panamericano, pero acá les voy a mostrar específicamente mi investigación que se centra en la costa ecuatoriana y vamos a ver todo tipo de personajes chiquititos. Todas estas piezas que les muestro deben tener entre 1 y 3 centímetros de, digamos, de formatos, ¿no? Fíjense acá las caras. Ahora vamos a escuchar un poquito. Todos estos son instrumentos originales, pertenecientes, la más antigua, a la cultura chorrera, pero también hay manteño huancavilca, hay muchas culturas más siempre de la costa ecuatoriana. Las más antiguas, como son las botellas silbato que vamos a trabajar hoy, son aproximadamente del 1000 antes de Cristo, ¿no? Más o menos 3000 años antes del presente, que son increíbles. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, este es el instrumento más chiquitito, ¿sí? Que yo he podido tocar. Esto tiene 1 centímetro, ¿sí? Digamos, de amplitud. Y es re difícil tocar y lo vamos a escuchar ahora en un ratito. Pero fíjense la sencillez, ¿no? Cómo un instrumento musical puede partir de algo tan pequeñito y la melodía que genera. Eso es algo que a mí siempre me llamó la atención, porque uno cuando lo ve tan chiquitito dice, bueno, es chiquitito, pero seguro que no suena. Pero lo interesante está acá en que realmente todo suena. Entonces, les voy a mostrar el primer videíto de esta ocarina. Ahí está, para verla. Fíjense. Ahí está. Ahí está. Ahí, fíjense, por ejemplo, vean ahí el porte, ¿no? Para que se dé una idea. Entre mis dedos. Entre mis dos deditos no llega a ser casi 1 centímetro, 1,5 centímetros, y fíjense la musicalidad que tiene. Tiene 3 agujeros de digitación. ¿Mm? Y puede producir una melodía increíble. Obviamente no es fácil tocarlo porque hay que meter los deditos chiquititos. Este ejemplar siempre me gustó mucho porque realmente empieza en esta cuestión de lo que son ya para mí milimétricos. Está bien que es 1,5 centímetros, pero es realmente muy pequeñito. Fíjense, por ejemplo, acá hay otros más chiquitines que les estaba mostrando la foto recién. Ahí está. Eh, Acá. Vamos a este. Ahí está. Vamos a ver este. Fíjense que es como un cetro, ¿sí? Es un pequeño objeto que tiene dos silbatitos, pero tiene una musicalidad tan increíble. ¿Eh? Es increíble cómo lo chiquitito genera una musicalidad impresionante. Son como objetos ofrendas, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es entender que en lo pequeñito hay mucha musicalidad. Vean, por ejemplo, este pájaro es alucinante.
Y fíjense la hermosura de los detalles, ¿no? Eso es algo muy, muy característico de todas estas culturas que vamos a ir viendo, que, que hasta en lo más mínimo, hasta en los más mínimos detalles, hasta en el instrumento más chiquitito hay un simbolismo. No por hacerlo chiquitito, digamos que va a perder su nivel de definición. Todo lo contrario, parece que en lo más chiquito hubiese como una especie de obsesión, ¿no? Por ejemplo, vamos acá. Ahí. En lo más pequeñito suele haber obsesiones. Fíjense, por ejemplo, este debe tener aproximadamente 2,5 centímetros. Ahora vamos a escuchar. Y es una persona, ¿sí? Que está tocando el mismo silbato que chiquitito. Fíjense esa especie de representación interesante, ¿no? Que tiene estas culturas precolombinas, que hasta en lo más chiquito hacen una representación de lo que está pasando. Este personaje está tocando una ocarina, aunque parezca grande, está tocando una ocarina chiquita, y su sistema acústico es la boca del personaje con el bisel que tiene esta ocarina, y se sopla por la punta de la cabeza. Entonces acá, ahí está, por acá se sopla en la punta de la cabeza, acá está el agujero, el canal de insuflación circular, y para que me pase. Y lo que estamos viendo es este personaje. Entonces, a mí lo que me parece súper interesante de esto es entender el nivel de puntillismo y de detallismo que los alfareros precolombinos le prestaron a todas las piezas en sus diferentes formatos. Y esto me parece muy loco porque, como les decía, siempre nos vamos a los instrumentos grandes, siempre. Es como que hay una tendencia siempre a ver instrumentos gigantes y ver cuál es el más grandote. Y sin embargo, cuando nos ponemos a ser más detallistas, empezamos a ver este tipo de objetos que son hermosos. Incluso sus representaciones, que tienden a ser zoomorfos, representan animales, tienen como una dulzura. Y fíjense que siempre atrás está toda la cuestión de los sistemas acústicos. Entonces, la pieza que vamos a ver hoy es esta que está acá. Fíjense, acá sí pueden ver eh, la complejidad de esta pieza, que es la estructura que tiene es de una botella silbato. No va a funcionar con agua porque es muy chiquitita, pero la estructura de esta pieza corresponde a lo que es la botella silbato, porque vemos digamos, una vasija abierta, un conducto que conecta a la cara del personaje, y en cada uno de los casos, la carita del personaje viene a ser el silbato, ¿no? Ahora vamos a ver distintas tomas. Acá fíjense cómo se ve el canal de insuflación circular y abajo el canal chiquitito por donde se sopla. Y a mí lo que siempre me llamó la atención es dos cosas. Por un lado, la búsqueda de lo pequeño, ¿sí? La búsqueda de lo chiquitito. Y por otro, lo que tiene es que hacían los prototipos en chiquito y después los pasaban a grande. Algo que es interesante, porque a veces pensamos que, yo qué sé, hacen la pieza grande y parece que fuera como una creación inspirada, pero nos damos cuenta que ellos, antes de hacerlo grande, lo hacían en chiquito o lo hacían en escala pequeña para proyectarse y para ver cuestiones seguramente de construcción o para ver cómo es ese tipo de sistemas acústicos. Y fíjense que son tan detallistas que hasta las maquetas que hacen de proyección de piezas más grandes las hacen sonoras, es decir, las piezas suenan. Así sean chiquitas, igual logran ese nivel de detallismo. Entonces, en esta masterclass nos vamos a meter mucho con lo chiquitito. Así que, bueno, veo a varias personas ahí con lentes, lo cual está bueno, porque nos permite agudizar la visión, y el que no tiene, hay que trabajar un poco con lupa, porque vamos a meternos en un mundo realmente de lo miniaturesco, de lo pequeñito, digamos, de encontrar sonido a las cosas más pequeñas que vamos a encontrar. Habíamos visto acá, por ejemplo, el tema del sonido. Yo ahora voy a poner el ejemplar original para que ustedes puedan escuchar. Algo que me parece interesante es que yo todo lo que les muestro, ¿sí? O lo que les trato de explicar, es original, ¿sí? No son proyecciones mías. Que eso es interesante, porque a veces nos subimos mucho, que está buenísimo, ¿no? Que lo que nos pasa que es como empezar a proyectar lo que nosotros queremos sobre el arte prehispánico. Y a veces está bueno centrarnos realmente en lo que el arte prehispánico es, y no lo que nosotros nos gustaría que representara o que fuera. Y esas son dos cosas que yo separo bastante en mis talleres, que yo lo que siempre trato de mostrarles, ¿sí?
son las piezas originales. Y en torno al original estudiamos. Y después proyectamos lo que querramos. No soy un profesor como, digamos, que bajo mucha línea en ese sentido, sino que siempre creo que el original está ahí por algo. El original y su forma nos muestra algo que una persona hace 2000 o 3000 años se proyectó en una pieza física y a su vez esa pieza física es un mensaje en el tiempo. Entonces a mí me gusta mucho como apegarme mucho al original para aprender, pero después cada uno puede hacer lo que quiera. Vamos a escuchar el original de esta botella Silvato miniatura para ver qué nos dice su sonido. A ver. Ahí está. Ahí está. Lo voy a cargar en mejor calidad para que lo veamos mejor, ¿sí? Es un sonido bastante soplado. Vamos a escucharlo de nuevo. Traten de prestar atención a las cualidades del sonido. Chiquitito. Realmente, está perfecto. Realmente la pieza para mí es alucinante. Por ahí, bueno, a ustedes no les parece alucinante o quizás sí, no sé, en ese sentido lo que cada uno quiera. Pero en realidad lo que me parece increíble es empezar a tener esa visión como micro y macro, ¿no? Siempre lo prehispánico nos va a llevar a ese tipo de cosas, seguramente por las experiencias que ellos han tenido. Las experiencias con plantas alucinógenas y con otro tipo de iniciaciones nos lleva a percepciones macro y micro. Es decir, meternos en lo diminuto y también meternos en lo macro para comprender que tanto lo micro como lo macro responden a los mismos principios, ¿sí? Lo que es arriba es abajo, lo que es chiquito va a ser también en grande. Entonces, por eso me gusta mucho esta clase, porque creo que vamos a meternos con una forma de encarar la cerámica precolombina, que es con lo miniatura. Yo no sé si... Ahí está, ahí me saqué de compartir. No sé, creo que alguna gente ha tenido experiencias con arte prehispánico. Ahí la veo a Mariana, incluso lo veo a Eric, también de Guatemala. Y a veces, por ejemplo, Eric, que es un gran ceramista guatemalteco, para mí es de las promesas más fuertes que tiene Guatemala en lo que es replicación de piezas prehispánicas. Y nos pasa mucho, yo creo, Eric, que generalmente no hacemos piezas chiquitas. Nos vamos siempre a lo grande y como nos pasa eso, ¿viste? Como que también lo chiquito no es fácil de tocar, pero por alguna razón ellos han hecho piezas chiquitas. Y me pasó mucho, por ejemplo, todas las piezas que les fui mostrando son del Museo MAC de Guayaquil. Y ellos tienen toda una sección de instrumentos miniatura y todo el mundo le pasa por encima, ni lo ve. Ni lo ve porque vamos a las botellas Silvato Jamacoaque, que son gigantes. Y a veces yo creo que lo pequeñito nos está enseñando muchísimas cosas que no deberíamos dejar pasar desapercibido. Lo que pasa es que, acá les voy a ser sincero, vieron que cuando yo vendo mis instrumentos también, cuando uno va, por ejemplo, y mostrás una flauta chiquita y una flauta grande, siempre lo chiquito tiene menor precio y lo grande tiene mayor precio. No sé si eso se han fijado. Y este taller nos va a volar la cabeza porque en realidad lo más chiquito tendría que ser lo más caro, porque cuesta un huevo hacerlo. Es como que uno siempre ve como, oh no, la flauta más grande, entonces tiene que ser más cara, y lo más chiquito, no sé, es como que relacionamos más grande, más caro, más chiquito, bueno, como gastamos menos material, debería ser más barato. Y yo creo que eso no es tan así. Hoy cuando vamos a empezar ahora en unos minutos, vamos a empezar a hacer nuestra pieza, van a ver lo desafiante que es trabajar en chiquitito. Es muy desafiante. Incluso yo conozco ceramistas como Estefanía Mateasi, que la pueden buscar ahí en Instagram, que es una especialista en piezas chiquititas. Yo la admiro muchísimo. Creo que no llegó a conectarse hoy, pero les recomiendo que la vean, que es una ceramista que se dedica a hacer cosas en miniatura. Hace pipas, hace cositas chiquititas con un nivel de detalle que es increíble. Pero claro, uno ve lo chiquitito y dice, bueno, claro, va a salir más barato, lo pago 2 mangos. Pero realmente cuando nos pongamos a hacer piezas chiquitas, vamos a ver que es muy difícil.
Es muy difícil, más porque hacer cosas pequeñas van a ver que los dedos van a parecer como inútiles, porque nos cuesta muchísimo hacer cosas chiquitas. Entonces, un poco esta clase es como para concientizarnos cuando vayamos a comprar una artesanía, que pareciera ser que lo chiquito lo regateamos a más barato y en realidad lo chiquito, desde mi punto de vista, debería ser casi más caro o por lo menos el mismo nivel de esfuerzo y de detalle. También sabiendo que la arcilla es un material que no es costoso en general. Digamos, es un material que se consigue bastante fácil, es de la tierra. Y lo que sí creo es eso, de empezar a tomar conciencia de que lo pequeño va a ser más jodido. Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo muy cortito. A mí me gusta siempre hacer como un ping-pong de si alguno quiere comentar algo en torno a lo que vio o alguna pregunta, mientras vamos preparando nuestros materiales para la construcción. Buscame la lapicera nada Bueno, más. Sí. buenas tardes, Esteban. Pues primero, pues, agradecerte por su tiempo, ¿verdad? Gracias por este taller. Pues siempre aquí en la espera, como siempre en los talleres, ¿verdad? Entonces, gracias, Esteban. Pues sí, al respecto de eso de las miniaturas, es un poco complicado, ¿verdad? Es un poco complicado porque igual yo he hecho también miniaturas en los silbatos, ¿verdad? Entonces, y cabal, caemos también, como dice, pero si es pequeño, porque ya es más grande y es un poco casi, es un poco más barato que el pequeño. O sea, la gente solo buscan por el tamaño, no buscan porque lo que ellos están acostumbrados es como un lienzo de una pintura, ¿verdad? Por Claro. ser grande, pues Es más más, caro, es más chiquito, más barato, pero no es así. Entonces, pero ahí sí que, mientras que es más pequeño, pues es más costoso, ¿sí? Entonces, siempre agradeciéndote, Esteban. Mucho gusto. Aquí estamos, vamos a estar atentos. gracias, Eric. Bueno, les recomiendo mucho que sigan el trabajo de Eric, es muy bueno. Lo que él trabaja, Eric, también es Guatemala, es quichablante, trabaja con comunidades, él es parte de una comunidad también. Guatemala es un país para mí increíble. No nos metemos con instrumentos miniaturas en Guatemala, pero sí hay. Yo he investigado varios, pero no los tengo clasificados como para explicárselos. Pero realmente este es un fenómeno panamericano, sin lugar a dudas. Vamos a encontrar instrumentos miniatura en todos lados. ¿Alguien más si quiere comentar algo? Ya estamos casi en las 100 personas, somos un montón. Veo a muchos, bueno, a Marco, lo veo ahí, siempre presente de México, que también es un amigazo. En México también vamos a encontrar mucha miniatura. Marco, te pregunto porque vos también sos músico, estás en la onda nuestra. ¿Has visto instrumentos miniatura en México, por ejemplo? Hola, maestro Esteban, ¿cómo están? Saludo a todos desde Cholula, Puebla, México. Estamos aquí atentos, siempre atentos, y realmente estoy sorprendido. No los había visto instrumentos pequeños, pero desde el punto de vista de los silbatos, las ocarinas, pero realmente estos instrumentos cuyo mecanismo sea el agua, me llama mucho la atención también el hecho de la cantidad de agua, porque en este sentido creo que ese es el elemento fundamental, ¿no? O sea, la cantidad de agua que debe llevar esos instrumentos que vimos aquí, yo no los conocía, la verdad, los instrumentos miniatura, al menos las botellas silbato, nunca las había visto. Tengo yo algunos pajaritos de agua, pero les cabe, ¿qué te gusta? Un gotero, ¿no? Un gotero, o sea, se lo tienes que colocar con goteros. Entonces, pero no de ese tamaño. O sea, son de esos silbatos pequeños de 5 o 7 centímetros, pero esto realmente me sorprendió. La verdad, no los había nunca observado. Así es. Bueno, en realidad me gusta, bueno, aprovechamos que estamos como la comunidad, ¿no? Yo sé que hay algunos nuevos, pero siempre los espacios son como para charlar y para discutir. Tenemos personas, no digo de toda América, pero de casi toda América, de diferentes partes. Y me parece que es interesante porque fíjense que acá, bueno, considero a Marco un gran estudioso también y un aplicado a los instrumentos y no se conocen. Es como que los pasamos por arriba. Sin embargo, están súper presentes. Lo que pasa es que cuando uno va a la reserva arqueológica, en la reserva arqueológica tampoco le dan bola, porque lo ven tan chiquitito que parece una miniatura casi como una ofrenda, que yo creo que son ofrendas, obviamente, pero los pasamos por arriba. Y hay tanto nivel de detallismo que es como que para mí son instrumentos que vale la pena meterse. Sería motivo quizás de un libro o quizás de un informe más largo sobre las miniaturas sonoras. Es un buen nombre, miniaturas sonoras, como objetos sonoros miniaturas que nos permiten entrar a un universo pequeñito. Y yo sé que Marcos también trabaja bastante con hongos o esas cositas. Uno viene mucho o por lo menos yo vengo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
en donde uno, recuerdan a Alicia, come un pedacito de un honguito y se hace chiquitita, ¿no? Y se mete en un universo mágico por un agujerito en la Tierra y entra a un universo mágico. Yo considero que estos instrumentos pueden llegar a tener un poco quizás esa ontología, ¿no? Porque, es decir, nos metemos en el mundo micro, en el mundo de lo chiquitito que pareciera ser que no tuviera sentido, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué tan chiquito? ¿Qué buscan con hacer algo tan chiquito? Y es esa pequeñez que también puede ser muy portable, como un colgante o en esos lugares, pero yo pienso que remite a frecuencias muy agudas, ¿no? Y ya habíamos hablado en otras conferencias del batimento, que cuando el batimento es ultra agudo, dos sonidos que suenan en paralelo, y se empieza a aparecer fenómenos sonoros perceptibles, digamos, hay una deformación en el sonido y escuchamos un sonido que no existe, que solo existe en nuestra percepción. Yo siento que estos instrumentos pequeñitos se meten mucho en el universo del infrasonido, es decir, un sonido que nos cuesta percibir y nos mete directamente en otra realidad del sonido. Entonces yo creo que estos instrumentos van por ese lado. Podemos seguir charlando mucho, tampoco no me quiero extender, pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo y ya nos metemos de lleno en la construcción. Lo veo ahí a Lele, siempre presente. Bueno, hay un montón de gente más, somos un montón, hoy no podría nombrar a todos, pero sé que somos un montonazo. Pero si alguien quiere hacer algún comentario más, abierto, y si no nos ponemos a trabajar de una. Estamos en los 90 y pico. Así que bueno. Ahí está. Marina, ¿querés decir algo o cómo estás? Ahí va. No, yo, maestro, solo comentar que muy probablemente esto que mencionas, por eso también los pasamos de largo, porque parecen dijes, parecen colguijos, ¿no? Vale. Y muchas de las veces, pues no, también hay que entender que a veces eso no está catalogado como instrumento, ¿no? Ya es más ornamental y entonces de repente toda esta posibilidad que ofrece una cosa tan pequeña pero tan grande en su frecuencia, pues pasa desapercibido y se cataloga más bien sobre algo ornamental, ¿no? Claro, algo chiquitito, algo ornamental. Está bueno lo que nombrás ahí, Marco, porque en realidad la mayoría de los museos tienen como una mala, no digo mala catalogación, se catalogaron en un momento donde la arqueomusicología no estaba muy presente. Entonces, hay muchos instrumentos que pasaron desapercibidos, puedo nombrar miles, pero bueno, en general hay muchos instrumentos que como no responden a la lógica occidental, ¿sí? En este caso vamos a hablar siempre de instrumentos simbólicos, se pasan por arriba o como una carita. Fíjense, por ejemplo, voy a compartir acá las imágenes. Miren qué bonito que a mí me encantó. Uno ve esto, ¿no? Y es una carita. O sea, estás viendo una carita, un personaje, pero claro, el personaje en su parte superior tiene un canal de insuflación circular. Nosotros tenemos que soplar por ahí. Y en la parte de su cabeza, ¿no? En la parte de arriba, vamos a ver dos orificios. Y eso lo convierte en flauta. Lo que pasa es que, digamos, no sé si es una flauta para tocar la Quinta Sinfonía. En realidad es una flauta ritual que responde obviamente a la cuestión de una ritualidad de tocar con las cabezas de los seres. Vamos, por ejemplo, acá, voy a compartir pantalla. A ver si la tengo acá. La había seleccionado para mostrarla. Voy a ver si la podemos escuchar esta. No. Todo maldita sea. Pero bueno, a ver si lo encuentro. Hay tanto material en mi canal que hasta yo me pierdo, ¿eh? No se preocupen. Acá está. Vamos a verla, ¿sí? Para escuchar esta cabeza parlante, esta cabeza sonora. Qué bonita, ¿no? Fíjense qué simpleza. Yo cuando toqué el original conecté mucho con, digamos, con el antepasado. Estás tocando como la frecuencia de su cabeza. Hemos hablado en otras, digamos, en otras conferencias de las flautas globulares de cráneos. No solamente de cérvidos, sino también hay flautas globulares de otras cabezas.
En realidad que está bueno. Y fíjense qué interesante que en este caso la cabeza vuelve a ser un objeto simbólico de resonancia. Es decir, el cráneo vuelve a ser una función simbólica de la generación de una frecuencia que representa en ese caso ese antepasado o lo que ellos han querido simbolizar. Pero para mí lo interesante de esto es que hasta en lo más miniatura hay simbolismo, ¿sí? Y eso es algo que les recomiendo siempre cuando vayan a ver arte precolombino, estén atentos a los mini detalles, a los micro detalles. Es un arte muy sutil, es un arte muy sutil que a veces yo pienso que lo grande se utiliza para tapar lo chiquito. Es decir, como dicen las escuelas esotéricas, el conocimiento se oculta a sí mismo. Yo pienso que acá tenemos un claro ejemplo de eso. Sí, Marcos, lo que quieras decir, ¿eh? Gracias, maestro. Me recordó eso. Yo en la exploración de andar consiguiendo artefactos e instrumentos, una ocasión me vendieron un cráneo como un matabachas. ¿Qué son ¿No? matabachas para que entiendan todo? Es en donde colocas lo que queda del porro o del canuto para fumarlo, ¿no? Y cuando lo traje, yo lo traje como un matabachas, y cuando lo traje a mi casa, resultó ser un silbato de un cráneo, que claro, tú le soplas prácticamente por la quijada, y donde colocas la bacha es el orificio tonal. Entonces, ahorita que vi en la imagen, justamente el que me lo vendió me dijo, es un matabachas, aquí lo pones y aquí le fumas. Dije, me lo llevo, güey. O sea, tendrá 5 centímetros, 4 centímetros. Y después que me acabé la bacha, seguí soplando y, oh, sorpresa, es un silbato. Mira, tal cual. Bueno, es muy interesante eso que nombrás, Marcos. Uno, viste, que va a la feria, o a veces uno termina trabajando digamos, en ferias, uno siempre, fíjate qué loco que inconscientemente uno que siempre vende flautas, van y le piden matabachas, o tuqueros, como le decimos, como también se le dice acá en Argentina. Y uno dice, no es un tuquero, es una flauta. Pero digamos, hay una línea fina entre una flauta y, digamos, un objeto para fumar diferentes hierbas, ¿no? Y eso es algo interesante porque a veces lo pequeñito pasa digamos, pasa para esas funciones, que obviamente pueden ser, tranquilamente, yo no digo que no sean así, pero digamos que lo prehispánico puede tener una connotación un poco más espiritual o más elevada, no porque fumar no sea algo elevado, sino que tiene directamente una connotación sonora. Igual sabemos que en los ritos, digamos, estas flautas son rituales, entonces muy posiblemente las flautas para mí hayan tenido esa doble función. Rodrigo Kovacevic, que el otro día publicó un estudio que está haciendo él sobre instrumentos con doble función, mostraba, por ejemplo, un cuchillo en donde el mango del cuchillo era una pifilca mapuche, ¿no? Eso es muy interesante, es decir, un objeto ritual como un cuchillo, ¿sí? Que a su vez tiene la función de sonar, pero también es un cuchillo ceremonial. Y yo pienso que en este caso estamos en presencia de esas cosas. Estamos en presencia de objetos. Mira, ahí está. Ese es San la Muerte. A ver cómo es. A ver, te voy a poner ahí. Todo un tema, ¿no? Claro. Eric, habla, Eric, lo que quieras decir, ¿eh? Sí, bueno, yo solo quiero compartirles alguno de unas miniaturas que yo he hecho. Ese es un ave. Bueno, no sé si se ve ahí. Sí, sí, sí. Se ve, pero ese es un búho y este es un personaje más o menos. Tamaño miniatura. No sé si los detalles, mira. Sí, sí se ve. Los detalles. Entonces, el sonido, pues, como se dice, ya tiene como más presencia. Eso. Son sonidos más como de ave. No, está buenísimo. Fíjense, vieron que de a poco empiezan a aparecer. Esto es muy interesante porque no existen y de repente nos empezamos a abrir un poco la cabeza y nos damos cuenta que hay un montón de flautas miniaturas. Igual las que está mostrando tanto Marco como Eric, para mí son grandes. O sea, no digo que no sean miniaturas, pero lo que yo los estoy mostrando es que todavía hay un poquito más de hongo para tomar de Alicia. Es decir, nos podemos hacer todavía más chiquititos. Todavía podemos hacernos más chiquititos y meternos en ese mundo de lo micro miniatura. El mundo de lo micro, que me parece un mundo súper interesante, porque realmente nos mete en algo interesante. Fíjense ahí, bueno, ahí está mostrando, es una doble, ¿no? ¿O me equivoco, Marco?
Sí, es una flauta doble que seguramente hará el efecto de batimento. Sí, es correcto. Sí. A ver, toca un poquito. Ahí va. Ahí va, buenísimo. Fíjense que empezamos a darnos cuenta que cuando tocamos dos flautas pequeñitas en simultáneo, aparece algo totalmente desconocido, que es el fenómeno del batimento. Ahora, me pego acá un poquito al chat también. Acá Vanessa Linares pregunta si había en la región de Venezuela, Colombia, instrumentos miniatura. Sí los hay. En el mes de julio voy a sacar un taller que va a ser exclusivamente de Colombia, de todo lo que es la influencia circuncaribe. Es decir, la influencia del Caribe que recibe Colombia específicamente. Venezuela es un país que todavía no pude ir, entonces no me meto mucho con Venezuela porque lo desconozco. Pero bueno, siempre hablando de Colombia, vamos a encontrar algo interesante, que es la cultura tairona. Los tairona es una cultura que está a los pies de la Sierra Nevada, está en la costa, y la cultura tairona tiene muchos silbatos pequeñitos, también con mucha complejidad. Podría haber mostrado, pero no me quise extender mucho en los ejemplares, pero tiene silbatitos también muy pequeñitos. Y eso es una influencia circuncaribe. Hay un libro que, si me dejan el chat, se los voy a pasar, que es un libro del Museo del Oro de Costa Rica, un país que tengo ganas de ir y que quizás me queda vivir allá. Me gusta mucho el lugar. Hay un libro que les voy a pasar. Dejen los mails, porfa, que después Mateo toma los mails de todos y yo les paso biografía. Que es un libro sobre ocarinas, ¿sí? De las culturas caribeñas, en este caso de las culturas que habitaron en Costa Rica. Y el Museo del Oro de Costa Rica tiene una gran colección de ocarinas, pequeñas y medianas también, pero también muy pequeñitas, y nos muestran mucho esa relación. Yo creo que Colombia, así como seguramente Venezuela, han recibido esa influencia del Caribe y han expresado esas influencias también con la influencia suroccidental, que es la influencia andina. Entonces, ahí vamos a encontrar en Colombia, por ejemplo, que el nivel 3 de La Voz del Agua, que terminó hace 2 semanas, fue exclusivamente de Botella Silvato de Colombia. Y hablamos mucho sobre las influencias circuncaribes y suroccidental que tiene esta bisagra. Yo a Colombia lo considero como una bisagra entre Centroamérica y Sudamérica. O sea, está bien que consideramos a Colombia como sudamericana, pero digamos, cuando en la Gran Colombia, Colombia era Panamá y Colombia, ¿no? Después Colombia se hace independiente para hacer el canal de Panamá, me imagino, por los gringos. Y encontramos que Colombia es una bisagra de instrumentos musicales, y es un país que no tiene muchos estudios arqueomusicológicos y sin embargo nos podría explicar mucho de las influencias culturales que hubo entre Centroamérica y Sudamérica. En Colombia vamos a encontrar especialmente la cultura tairona, que está justo en ese punto bisagra entre la conexión de dos culturas, y vamos a encontrar esa particularidad, algo que me parece realmente súper interesante para estudiar y para investigar. Entonces, ahí van dejando los mails. Gracias por dejar los mails, siempre es bueno para ir entrando en la comunidad. Y bueno, vamos a meternos, si nadie más tiene nada más que comentar. Me gusta mucho como escuchar también lo que van opinando, porque es lo que hace rico también el encuentro online, porque si no es hablar yo como si fuese una clase pregrabada. Entonces me gusta mucho que interactúen diciendo lo que quieran, o no lo que quieran, pero cosas centradas en el tema, ¿no? Así que si alguien quiere comentar algo, está totalmente abierto para comentar. El libro que les voy a pasar de Costa Rica no se consigue porque solo se vende en Costa Rica. Un amigo músico que viajó a Costa Rica me lo compró y yo, como siempre, lo escaneo y lo comparto. Así que abiertos a seguir conociendo más. Realmente el área centroamericana, el área caribe es muy importante porque fue el primer lugar de contacto. Colón, básicamente, las primeras naves de Colón al lugar que llegan es la parte de Santo Domingo, de la parte caribeña. Entonces fue las primeras culturas en tomar contacto y, por alguna manera, las primeras culturas en ser estudiadas o investigadas en el 1500. Entendamos que estudiar en el 1500 era algo medio difícil de comprender, pero las crónicas hablan mucho de estas culturas, ¿sí? Entonces sí, recomiendo mucho ese libro porque los va a meter en un mundo totalmente abridor de cabeza, porque vamos a ver muchas influencias del arte caribeño en el arte sudamericano, ¿sí? Recordemos siempre que las culturas prehispánicas les gustaba manejar, o sea, les gustaba comunicarse de un lugar al otro,
Entonces había mucho intercambio comercial y cultural. Entonces de ahí son estas bases que nosotros tenemos para afirmar realmente que las culturas caribeñas estaban mezcladas de alguna forma culturalmente con las culturas del sur. Pero no me voy a meter mucho en ese tema porque nos vamos a ir a cualquier lado. Entonces, les voy a explicar, que creo que todos nos hemos metido a esta clase para aprender algo nuevo a nivel acústico. Les voy a explicar cómo son los sistemas acústicos de los instrumentos miniaturas, ¿sí? Fíjense que por más que el taller, esta clase abierta sea de botella silbato, lo que más o menos quise encerrar son los sistemas acústicos de los instrumentos miniatura. Entonces, lo que hay que construir, que es bien chiquitito y difícil, son pequeños glóbulos, ¿sí? Pequeños glóbulos, huecos por dentro, donde nosotros vamos a soplar. Fíjense que cuando son tan chiquitos, nos cuesta mucho soplarlo con la boca. Y acá entendemos por qué entramos en otra dimensión. Estos instrumentos no son para las bocas humanas. O para que sean para bocas humanas, tenemos que crear algo que se llama el canal de insuflación. O el mata, ¿cómo era? El tuquero o el mata, no sé cuánto. Como lo quieran llamar, pero en realidad es un, ¿no? Se ve ahí, es un tubito chiquitito que va a recibir el nombre técnico, ¿sí? De canal de insuflación. ¿Qué es un canal de insuflación? Es un lugar por donde nosotros soplamos y toda la cantidad de aire de nuestra boca ingresa en este tubito, ¿sí? Y se proyecta por el otro lado con un canal más cerradito. Eso hace que nosotros, cuando soplemos, empiece a producir sonido. ¿Mm? Ahí empieza a aparecer estos sonidos miniaturas o sonidos muy chiquititos. Entonces, mi consejo es para empezar a construir estos instrumentos que primero trabajemos un poquito más grande, ¿sí? Es decir, nos vayamos a bolitas un poquitito más grandes. Esta es como las originales, que es bien chiquitita, pero yo les recomiendo agarrar un pedacito macizo de arcilla y empezar a trabajar con lo que vendría a ser la técnica del pellizco. Es decir, con nuestro dedo índice nos metemos hacia adentro de la bolita maciza y empezamos a generar lo que es un glóbulo. ¿Mm? Yo hago esto como si fuera un dedal, ¿sí? A este dedal, una vez que lo hundí, lo que voy a hacer es cerrarle la boca. La boca quedó muy grande, entonces la voy a cerrar. Y para cerrarla, lo que voy a hacer es afinar las paredes. Lo miniatura yo sé que es difícil de explicar, pero ahí creo que se va entendiendo. Ahí va. Entonces, lo que voy haciendo yo es ampliando el espacio interno. ¿Mm? Y después lo que tengo que hacer es ir cerrando. Yo les recomiendo siempre cerrar de afuera para adentro. Voy apretando. Recuerden siempre que la cerámica es dócil, ¿sí? Cuando voy haciendo pequeños movimientos. Más en lo chiquito, no debo trabajar con movimientos bruscos, sino que debo ir haciendo de a poquito, ¿sí? Y voy cerrando. Ahí va. Vamos ahí. Y fíjense que de a poquito lo voy cerrando y ya después lo cierro completamente. Ahí está. Entonces, una vez que ya cerré esto, acá voy a tener lo que se llama el glóbulo resonante. Es decir, sobre este cuerpo acústico, que es un glóbulo, yo después lo que voy a hacer es montar un pequeño agujero. Fíjense que trabajo con la parte interna de un bolígrafo, de una lapicera. Para los argentinos, o no sé si se consigue en otros lugares, es la lapicera Bic. Esta es la herramienta mágica para mí del ceramista contemporáneo que quiere hacer prehispánica, que es la lapicera. El bolígrafo no falla, tiene una medida muy parecida a las originales, ¿no? Y nosotros, una vez que abrimos acá, podemos ya soplar. Y ya está produciendo sonido. Fíjense qué increíble. No hay que esperar a cocinar. Nosotros ya podemos ingresar aire acá y esto está sonando. Entonces, después lo que tenemos que hacer es el canal de insuflación. Este es el glóbulo resonante, ¿sí? Que es lo que hay que hacer.
Y después lo que hacemos nosotros es con un pequeño choricito de arcilla, ¿sí? Que lo voy a hacer tubular. Esto está macizo. Utilizo la lapicera, la parte interna, para generar un canal de insuflación. ¿Mm? Canal de insuflación que va a tener la característica: el lado donde yo voy a soplar es grande, está un poquito más grande, y el lado que va a tomar contacto con el bisel circular del glóbulo resonante va a ser más pequeño, ¿sí? Entonces, acá voy a empezar a mostrarles cómo es este efecto. Fíjense que la mayoría que lo haga le va a costar bastante tocarlo. No les voy a mentir, no es fácil soplar en miniatura porque nuestra boca es grande. Entonces lo que hacemos es poner un canal de insuflación, ¿sí? Que va más o menos a unos 45 grados en la posición, y ahí vamos a lograr que esto suene. Entonces yo lo que debo hacer para que este sistema acústico esté listo, tengo que poner un pequeño choricito alrededor, ¿sí? Un pequeño choricito alrededor. ¿Ahí ven? Alrededor de la, digamos, del bisel circular. No lo debo tapar, sino que lo debo pegar. Y ese choricito que le puse, una vez que lo puse, lo debo apretar y se arma un cuellito chiquito en torno a la mitad o 3/4 de la superficie que rodea al bisel circular. Entonces, una vez que lo tengo ahí, yo lo que hago es pongo a descansar, pongo a reposar básicamente el canal de insuflación, ¿no? En 45 grados. Y lo que hago una vez que lo pongo, lo que debo hacer es pegarlo con una estequita. Lo que voy a hacer es este cuellito que le puse, lo tengo que acercar. ¿Mm? Y debo hacer que ese cuellito que le puse al glóbulo conecte de alguna forma, ¿sí?, el canal de insuflación, ahí está, con el glóbulo resonante. Es chiquitito. Aprender a trabajar en chiquitito no es fácil, pero van a ver que trae mucha satisfacción cuando sale. Entonces, una vez que lo pegué, ahí empieza a sonar. Y suena bastante parecido a los originales. Esta es una sonoridad muy prehispánica. ¿Por qué digo que es una sonoridad prehispánica? Porque es un sonido que tiene dos sonidos, ¿no? Cuando yo les decía que presten atención al sonido, es decir, al timbre, a la cualidad del sonido, vamos a escuchar acá dos timbres. Y eso, acá vamos a empezar a afinar el oído. ¿Qué significa que hay dos timbres? Que por un lado vamos a escuchar un soplido. Vamos a escuchar un... ¿sí?, que es parte del sonido de las flautas. Y por otro, vamos a estar escuchando el sonido de las flautas, que es la nota que nosotros escuchamos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre el ruido blanco, ¿sí?, y la nota pura y la nota pura que da el glóbulo. Ahí Andrea me pregunta, ¿el canal va más cerrado donde se pega o donde se sopla? Claro, por donde yo soplo, el canal es más ancho. Y por donde va a tomar contacto con el glóbulo es más chiquito, ¿sí? Esa sí es una regla. Es decir, por donde yo soplo es un poco más grande para poder soplar más tranquilo, para poder poner mis labios, ¿sí? Y después, lo que va, digamos, el otro extremo del canal de insuflación, ¿sí?, que es este, que es el chiquitito, va a ser más cerradito. ¿Para qué? Para que el aire se comprima más y pegue exactamente sobre uno de los costados. Recuerden siempre que en las flautas
el fenómeno sonoro de la flauta se produce porque el aire choca contra un filo, ¿sí? Choca contra un bisel o contra un bisel, que puede ser circular o rectangular. En este caso, circular. Cuando el aire choca en uno de los filos, ¿sí?, del glóbulo, es decir, cuando choca en algún costadito de acá, se produce el chiflido, se produce el sonido de la flauta, ¿sí? Pero si nosotros, de la única forma que puede chocar es si esto está más o menos en unos 45 grados. A más nosotros pongamos en 45 grados el canal de insuflación del bisel circular, se va a empezar a purificar más el sonido. ¿Qué significa purificar? Es una palabra un poco fuerte. Pero bueno, ¿qué significa? Que el ruido blanco va a ir desapareciendo y se va a escuchar más la nota pura, la nota clara de la flauta. Entonces, a más yo marco el ángulo de los 45 grados, van a ver que la flauta va a comenzar a sonar con un sonido más claro. Es decir, eliminamos de a poquito el ruido blanco. ¿Se dan cuenta de eso? Y básicamente es la estructura que vamos a ver en los originales. Yo se los trato de explicar. Por ejemplo, vamos a ver acá un original, como para sacarnos las dudas. A ver. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta pieza. Lo que pasa es que acá lo que estamos viendo estamos viendo la pieza al desnudo, estamos viendo el sistema acústico. Después lo vamos a ornamentar para que sea más bonito. Pero fíjense que acá tenemos el bisel circular y la boquita del personaje va a terminar siendo el canal de insuflación. Es decir, acá la cabeza del personaje funciona como un canal de insuflación y el glóbulo es la ocarinita que tiene el personaje entre sus manos, ¿sí? Acá estamos como desnudando el sistema acústico, o sea, estamos viendo realmente cómo está estructurado. Entonces, ahí lo que vemos, vamos a ver otras piezas. Estas no, que son insuflación indirecta. Esta tampoco. Esta, por ejemplo. Acá se va a ver mejor. Ahí, por ejemplo, estamos viendo esta parte. Esto que estamos viendo acá es el glóbulo resonante con su bisel circular y un pequeño bisel que conecta con el cuerpo del personaje. Pero es lo mismo. Yo trato de que ustedes puedan entender el sistema acústico y después se camufla. Después se hace esto o incluso después lo ponemos en una botella silbato. Es decir, hacemos una botella silbato chiquitita y lo único que hacemos es camuflar. Vamos a poner acá. Esto que yo les estoy mostrando, ¿sí?, es el sistema camuflado que va a tener la botella silbato en cuestión. ¿Me explico? Creo que ahí se entiende, ¿no? Después le hacemos la carita, después le ponemos un montón de cosas. Pero vamos a basarnos siempre sobre esto. Va a ser como el sistema acústico principal, ¿sí?, por el cual nosotros vamos a accionar. Entonces, una vez que yo hice esto, lo puedo hacer incluso más chiquito, ¿sí? Más difícil. Entonces, pero después nos lo pagan más barato. pero es más difícil. A más chiquito nosotros querramos ir, más difícil va a ser la construcción. Pero en sí los pasos son exactamente los mismos. Es decir, nosotros tenemos un glóbulo pequeñito. Acá yo lo estoy haciendo. Y tenemos que ubicar nuestro canal de insuflación cada vez más chiquito. Cada vez más difícil. Disculpen, grupo, hago Sí. un aviso parroquial chiquitito. Nada, no te preocupes. Sí. Simplemente, quienes estén construyendo la pieza, recuerden que estaría muy bueno si pueden, con una historia, ya sea una foto o un video, tanto la grabación de la clase como de su propia pieza, subirla etiquetándonos en nuestras redes. Así podemos tener mayor difusión como escuela y más personas de sus contactos pueden acceder a todos estos conocimientos que compartimos ante ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mate. Bueno, eso está bueno. Obviamente la clase es gratuita, abrimos el conocimiento siempre abierto a todos los que quieran participar, pero saben que mientras más nos compartan en sus redes, nosotros nos ampliamos más en el algoritmo
benigno o maligno, como lo quieran ver, nos amplía el algoritmo para llegar a más gente. Así que mientras más publiquen, se los agradecemos. La clase no se las cobramos, pero realmente una forma de evolución para nosotros muy buena es que ustedes obviamente compartan y publiquen, digamos, hagan que se expanda por las redes y por el algoritmo que nos tiene un poco locos. Entonces, acá tengo todo en chiquitito, ¿sí? Hay más chiquititos. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a probar, pero en chiquitito me es más difícil la prueba. Entonces lo que voy a hacer es el mismo mecanismo que hice anteriormente. Voy a poner un cuellito chiquitito, ¿sí? También en torno a esto. Fíjense que me voy haciendo más pequeñito. Y para irme más pequeñito ya debo utilizar, más que mis dedos, debo utilizar herramientas, ¿sí? Sea una esteca, en este caso estoy usando un pequeño cuchillo. Ahí va. Y hago lo mismo, pero más pequeñito todavía. ¿Mm? Como para que vean que, digamos, en chiquito o en grande es exactamente el mismo laburo, el mismo trabajo. Y una vez que hice acá, voy a apoyar también el canal de insuflación, ¿sí? A 45 grados. ¿Se ve ahí lo que yo me refiero? Esto sí, presten la atención. La angulatura del canal de insuflación es importantísima, porque necesito que esté inclinada a más o menos unos 45 grados. Entre 22,5 y 45 grados van a ver que el sonido va a ir cambiando. Va a aparecer. ¿Qué significa? Que a nosotros más vertical lo pongamos, más ruido blanco, más soplido va a haber. Y cuando más 45 grados lo movamos, ¿no? Va a aparecer más el sonido. Entonces fíjense que acá empieza a aparecer este sonido que es muy alto, muy alto en su vibración. Y eso es un sonido típico de los instrumentos miniatura, que tiene un sonido casi un infrasonido en realidad es. Que es como que lo que trabajamos ahí son rangos de frecuencias que generalmente no usamos, ¿sí? Nosotros tendemos a usar rangos de frecuencia más auditivos, y para el que no conoce de rangos de frecuencias, utilizamos siempre para las clases que yo doy, los cursos, utilizamos un Sound Corset, se llama, que lo pueden bajar del Play Store, que es un medidor de frecuencias, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar mi intimidad, que es mi celular, que es un quilombo. Pero bueno, acá van a ver esta aplicación que se llama Sound Corset, ¿no? La vamos a apretar. Va a aparecer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a aparecer... Ah, no, perdón, uso otra. Not Recognizer, perdón. Esa la uso, pero es otra cosa. Uso esta, que es la de la boquita. Ven ahí, Not Recognizer, que es la boquita con un pentagrama. Es gratuita, la pueden bajar de internet. Esa la apretan, y cuando la apretan les va a aparecer esto. Ahora voy a tocar esto y van a ver cómo va a reconocer la frecuencia. Entonces nos tira un número, nos tira como un 2663. En resumen, son 2600 frecuencias por segundo, que es muy agudo. Entonces nuestro oído como que lo percibe, pero incluso puede ser un poco molesto para el sistema auditivo. Entonces nosotros, para que se den una idea, estamos trabajando entre 2600 y 3000 Hz por segundo. Es lo que produce estas sonoridades. Ven que es bien agudo. Esta, que fue la primera que hice, que es un poquito más grave, nos va a dar aproximadamente 2967. ¿Viste? $2600, 2700. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que en los talleres trabajamos mucho con los reconocedores de notas en números y no tanto en notas occidentales. Es decir, nosotros no analizamos si este silbatito está en mi, fa, do, re, mi. No nos interesa eso. Nos interesa saber las frecuencias en números porque es mucho más real. Porque las personas prehispánicas no estaban pensando en el sistema de notación occidental. Estaban escuchando frecuencias, y esas frecuencias que les gustaban las replicaban y las ponían como los sonidos de sus instrumentos. Entonces trabajamos siempre con reconocedores notas. Esto lo digo porque
a veces hay mucha gente que ingresa a los talleres pensando, uy, seguramente como no sé música, entre comillas, porque la música es para los músicos, ¿no? Como siempre nos enseña lo occidental, en realidad no nos interesa. En lo prehispánico no está el concepto de músicos, ¿sí? Como nosotros tenemos por ahí, o músicas, ¿no? Entonces, como que eso está bueno sacarnos de la cabeza porque es una visión muy occidental. El hecho de que la música sea para el músico o la música sea para las músicas es un poquito cerrado, ¿no? Digamos, en pensar que es el formato que nosotros hoy tenemos en nuestra cultura occidental se replica 2000 o 3000 años antes. Acá lo que estamos buscando son frecuencias y las culturas prehispánicas nos permiten, como nosotros tenemos instrumentos originales de 2000 o 3000 años de antigüedad, nos permiten escuchar las frecuencias que a ellos les gustaban en ese entonces. Entonces acá lo que estamos haciendo es recrear no solamente un sistema acústico, sino también recuperar el tipo de frecuencias que usaban. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, si nosotros dos uniéramos acá y sopláramos, se va a producir algo que es el batimento. Dos sonidos muy agudos sonando al mismo tiempo, se van a multiplicar las frecuencias en nuestro sistema auditivo y nuestro sistema auditivo directamente va a deformar inevitablemente por protección del auditivo, va a deformar el sonido y lo vamos a escuchar de una forma distinta. Para el que quiera saber esto, ahora que nos dejan los mails, les vamos a pasar una masterclass gratuita que también hicimos con Rodrigo, que quedó grabada, que vamos a hablar sobre el batimento, junto con Arnaud Gerard, que es un investigador francés que vive en Bolivia, que es especialista en este fenómeno del batimento en los instrumentos prehispánicos. Así que el que por él le suena todo medio chino básico esto, pueden ver la conferencia que se las vamos a pasar en el link, en el mail que les vamos a mandar apenas terminemos la clase, y ahí nos vamos a ingresar en este mundo del batimento. Ahora bien, una vez que hicimos esto, nosotros tenemos que empezar a ver cómo lo insertamos dentro del formato de vasija silbadora, o por lo menos del formato que estábamos viendo. Entonces, por un lado, en estas vasijas miniaturas vamos a tener una especie de vasija. Vamos a hacerlo en miniatura, ¿no? Esto no está fácil, ¿eh? Vamos a hacer una especie de vasija miniatura y vamos a abrir un canal de circulación. Y vamos a abrir con nuestra lapicera esta que vendría a ser la vasija por donde vamos a soplar, ¿no? Acá tenemos la vasijita y vamos a hacer este canal y vamos a hacer un canal horizontal que vendría a ser el tubo de conexión entre las dos cositas. Fíjense cómo uso la herramienta, cómo uso cómo uso esto, y fíjense que acá lo que voy a estar haciendo es haciendo la unión. Entonces, acá lo que voy a hacer es abrir ¿no? Y voy a pegar estas dos vasijas. Ahí está. Acá pegué esta vasijita. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer una pequeña abertura acá para que esta otra vasijita pueda entrar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a construir otro canal. Fíjense, todo lo que tenemos que hacer en miniatura es para mí muy complicado, pero me gustan los desafíos en general. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ingresar este sistema acústico en esta botella miniatura. Entonces, lo que voy a hacer es abrir también acá
Voy a pegar y unir. Ahí está. Y acá lo que voy a hacer por dentro, voy a pegar un poquito los canales por dentro. Entonces voy a probar. Voy a soplar y tengo que sentir que el aire está saliendo por acá. Y ahora lo que voy a hacer es cortar un poquito la parte de arriba. Esto. Y vamos a pegar el silbatito a este sistema. Van a ver que no digo que se complica, pero trabajamos muy en chiquitito. Entonces sí, se nos complica un poquito. Tenemos que trabajar siempre con herramientas. Recuérdenlo siempre. La herramienta es fundamental para poder trabajar en diminuto. Ahí va. Y lo que vamos a hacer ahora es poner el asa. Fíjense que estamos haciendo una vasija en miniatura con las mismas características de una vasija en grande. Eso es lo que me fascina de esta clase. Vamos a poner la cita. Ahí va. La vamos a pegar. Estas herramientas nos permiten llegar a ese nivel de complejidad, ¿no? Ahí tenemos la estructurita de la vasija. Vamos a probar. Digamos, la vasija va a sonar. Y después lo que hacemos, yo después les paso unas fotitos. Empezamos a ver como que después viene la ornamentación de la pieza, ¿no? Es decir, la pieza va a tener ojitos, no va a tener boquita. Vamos a estar haciendo más esta, ¿no? Esta que está acá. Claro, ahí el bisel sería el cuellito, ¿no? Del personaje. Claro, van a ver que va a quedar en el cuello del personaje. Ahí tenemos que empezar como a maniobrarla. Entonces acá le hacemos como, bueno, eso ya, acá empezamos con el detalle fino. Entonces le vamos a poner unos ojitos. Lo estoy haciendo rápido, ¿sí? Para que no sea tampoco la clase interminable, pero acá lo que estamos haciendo es empezando a trabajar en diminuto. Le pongo un ojito acá. Y otro ojito acá, ¿no? Algo así, ¿ven? Después, obviamente, podemos trabajar y emprolijar un poquito más, pero fíjense qué interesante acá cómo estamos haciendo la arquitectura de una vasija en micro miniatura.
a medida que se vaya tomando más cuerpo, le vamos a poder dar un poquito más de detalles, ¿sí? Pero yo pienso que acá, ya con esto, han visto cómo se ingresa un sistema acústico en algo tan chiquitito, ¿sí? Como es una botella silbato miniatura. ¿No? Y ahí tenemos como esta cosita. Para que tome más digamos, acá no se me deformó un poquito, pero digamos, para que tenga más relación estética, le voy a poner un poquito más de masa para que me quede un poco más proporcionada. Ahí está. Ahí está. Hay que después sentarse a experimentar con más tiempo, pero realmente lo chiquito demanda así una sutileza en muchos detalles. Esto a medida que vaya tomando cuerpo, a medida que vaya tomando digamos, su corporalidad, que la arcilla va secándose, vamos a poder trabajar más. Pero fíjense ahí. Lo mismo podría hacerlo un poquito más grande con este sistema. Este es una masa al original. Este ya se hizo chiquito, pero me gusta porque logramos un sonido bien agudito, bien chiquito. Y estamos demostrando que el sistema de la botella silbato se puede aplicar a microminiaturas. Podríamos hacerlo, al que le gusta jugar, podríamos hacerlo. Fíjense ahí el tamaño que tiene, ¿no? En mi primer falange del dedo entra todo este sistema acústico. Que después lo vamos a ver en los talleres. Lo vemos mucho más desarrollado también, ¿no? Y este es el sistema acústico que llevan. Este sistema acústico es el que van a llevar las botellas silbato. Y fíjense qué interesante, porque yo no tengo ningún problema en explicar cómo es el sistema acústico, ¿sí? Porque uno a veces piensa, no, claro, en el taller de botella silbato seguramente lo que voy a aprender es hacer el silbato porque ahí está el secreto. Y en realidad el secreto no está en el silbato. Yo pienso que acá hay muchos alumnos que ya han hecho mis talleres, que por ahí entraron un poco uno entra como con ese preconcepto, ¿no? De que, claro, Esteban me va a explicar cómo se hace el silbato. Y el silbato es esto. Yo en los talleres les explicaré también el de bisel rectangular. Pero el silbato es lo de menos. El silbato es exactamente lo de menos porque en sí la botella silbato después lo que tiene son estructuras acústicas hidráulicas. Que eso es otro viaje. Y yo pienso que estamos todos atrás del silbatito. Y el silbatito es, digamos, si lo ponemos en porcentajes, es el 25% o el 30% del 100% que lleva a comprender qué es una botella silbato. Entonces, en mis talleres, yo lo que les propongo es analizar y comprender el fenómeno hidráulico, tanto acústicamente como simbólicamente. Porque estos instrumentos se metieron dentro del rito de los habitantes prehispánicos. Entonces, no solamente es hacer un silbatito. Entender una botella silbato es mucho más complejo de lo que parece porque es un objeto cultural. Muchas culturas desarrollaron este objeto y le pusieron un valor simbólico. Entonces, en mis talleres, yo trato también de meterme más en la cuestión simbólica, entender por qué fueron creadas estas botellas silbato, qué querían decir. El nombre que les puse digamos, a estas botellas, porque no sabemos el nombre originario. Botella silbato es un nombre muy esquemático, muy arqueológico, muy específicamente sobre la función. Para mí, estas botellas se llaman yakusimi. Yaku es agua y simi es lenguaje, ¿sí? O vocabulario, vocablo. Entonces, yakusimi significa la voz del agua, que es en realidad el nombre que tiene este taller. O sea, inevitablemente han entrado en yakusimi, han entrado en el lenguaje de la voz del agua, que es como yo creo que estas botellas, no sé si fueron llamadas así, pero sí creo que simbólicamente han tenido ese origen de pensamiento. Es darle voz al agua, o de alguna forma es darle voz a un elemento que se comunica con nosotros a través de un ingenioso sistema hidráulico, en donde el silbato es solamente un pedacito. El silbato va a hacer que ese sistema hidráulico interno se traduzca en sonidos, pero no es solo el silbato,
¿sí? Por eso yo no tengo ningún problema en gratuitamente o abiertamente explicarles el silbato, porque en realidad todo el resto del 75% o más es entender los sistemas simbólicos y acústicos. Las dos cosas son importantes. Y yo creo que hay muchas personas acá que yo estoy viendo en la galería de alumnos que pueden dar como una especie de asentamiento a lo que yo estoy dando, que realmente lo interesante acá es entender los sistemas acústicos hidráulicos, no tanto el silbato. El silbato es algo más, digamos que hay que aprender a hacerlo inevitablemente, pero realmente es entender que tanto lo simbólico como lo acústico están todos relacionados en este universo de Botella Silbato, y nos damos cuenta que nos metemos en un universo propio. Este es un instrumento que merece una clasificación aparte. No es una flauta, es un artefacto sonoro, es una máquina hidráulica que funciona solo con la acción del agua. Esto para mí está más allá del pensamiento occidental, que cree en una flauta, que cree que soplamos una flauta y suena. Acá lo que estamos haciendo es un mecanismo muy complejo que es capaz de hacer sonar el silbato solo con la acción del agua. Entonces eso es increíble y por eso es Yakusimi. Por eso esto es en realidad más que un instrumento, es crear un lenguaje, crear una máquina sonora que nos va a hacer de alguna forma comunicarnos con este elemento. Ahí veo una pregunta, perdón. Mariana pregunta, no veo bien en la figurita cómo estaría el silbato. Dale. Ahí igual voy a compartir las fotos en el mail. Los que dejen el mail les vamos a mandar un mail con la información y le vamos a mandar las fotografías de estas botellas silbato. Yo creo que ahí se ve bien clarito, ¿no? Cómo está la ubicación del silbato en el mentón del personaje y cómo abajo está el canal de insuflación circular. Esto mismo que está acá se ve acá también ahí abajito. Ahí. Acá se ve clarito, ¿no? Cómo es la cabeza, es el glóbulo resonante, y el cuerpito del personaje es el canal de insuflación. Nos fijamos ahí un poco en las dimensiones, fíjense que es la misma. La que acabamos de hacer en vivo es la misma. Ahora les estoy mostrando. Esta, fíjense que es bien chiquitita. Obviamente la original es más bonita. Yo hice una en media hora. Pero yo creo que esto les va a salir al toque. Digamos, es un acercamiento a una botella de silbato chiquitita. Pueden crear lo que quieran después, ¿no? Pero este formato es muy interesante y creo que es algo que la arqueomusicología no debería pasar por alto, la arqueomusicología americana, que son las miniaturas sonoras. Eso es algo que no debemos pasar desapercibido, no confundir con un tuquero, ¿no? Como hablábamos con Marco, no confundir como una cosa para fumar, que también puede ser utilizada, no digo que no. Pero nosotros lo que vamos a estar trabajando acá en realidad es la reducción de un sistema acústico muy complejo en algo muy chiquitito. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o se está dando cuenta que lo chiquito es difícil. Que eso creo que le está pasando a casi todos. Darse cuenta que trabajar en miniatura es muy difícil. Y también nos sirve un poco para apreciar también el trabajo de los ceramistas, ¿no? Que a medida que se animan a achicar las dimensiones del objeto que están haciendo, se meten en un universo de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces no sé si alguien quiere comentar algo. Veo ahí a Mariana tomando un mate, y yo tengo un mate servido acá hace media hora. Está horrible, hace 20 minutos que estaba cebado. Solo para comentar, maestro. Y Marcos, lo que quieras. Sí, en esta parte que los veo trabajar, yo me imagino que entonces habría que entrar al país de Alicia, al país de Alicia y trabajar ahí y regresar después con el artefacto ya pequeño, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo lo mismo, ¿eh? El que ha tenido, muy probable. El que ha tenido con hongos. Voy a tener que ir a Huautla de Jiménez a hacer algunas exploraciones ahí a la tierra de la maestra María Sabina. Pero es que es muy bueno porque en realidad, bueno, yo no sé si creo que de los 90 o 100 que somos, me imagino que alguno ha probado los hongos, obviamente, y realmente, digamos, el hongo te mete en un mundo muy, muy diminuto. Es como que nos metemos en el mundo de lo diminuto, de muchos de los insectos, ¿no? Por ahí con otras plantas uno se mete más por ahí con animales de poder, animales grandes. A veces los honguitos nos llevan a ese mundo diminuto y nos metemos
como si el ojo tuviera un zoom, nos metemos en realidades micro realidades que tienen unas dinámicas increíbles, ¿no? Yo qué sé, desde el mundo de las hormigas, todos los insectos, todo lo chiquitito, tiene dinámicas increíbles, que a veces nos parece poco creíble que en universos tan pequeñitos haya dinámicas tan complejas, ¿no? Y la complejidad del sonido en la microtonalidad está también ahí, ¿no? que es la parte que tiene como característica la música que nosotros estudiamos y que nos apasiona, a diferencia de la occidental, ¿no? El microtonalismo. Yo pienso, mira, entramos, ¿sabes qué? Para mí las miniaturas sonoras nos meten en el mundo de los sonidos de los insectos, que es algo súper interesante. Estas culturas se metieron en ese universo sonoro, micro universo sonoro, y fíjate por qué hacer cosas tan rebuscadas. ¿Por qué generar frecuencias que son muy elevadas, pero a la vez son microfrecuencias que no responden a un canon de música occidental? Es como que se busca imitar un sonido de una naturaleza insectívora, es decir, para mí son sonidos de los insectos que nos meten directamente en las frecuencias del batimento. Fíjense, por ejemplo, las chicharras. Fíjense, todos los insectos hacen un montón de sonidos que se activan si estamos atentos, ¿no? Es que por eso es muy bueno cuando uno va a la naturaleza, empezás a escuchar que hay una música, digamos, hay una atmósfera sonora más que música, que corresponde mucho a la dimensión de los insectos, pero como son chiquititos, nos tenemos que meter en ese mundo para poder escucharlo con más amplitud. Entonces esta clase en realidad nos fuimos casi, la clase más que botea silbato miniatura fue miniaturas sonoras, que me gusta mucho el término para un futuro taller, que es de meternos en el mundo de los sonidos de los insectos, que es muy interesante porque los insectos no son animales, ¿no? Uno a veces relaciona mucho la música chamánica con los animales de poder y nos vamos por ese lado, y acá estamos viendo que realmente hay insectos de poder, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, que los insectos también son otro reino en el mundo, y que nos mete directamente en un universo alucinante. Para mí esto realmente nos mete en un universo que el hombre prehispánico lo experimentó, ¿sí? Por ejemplo, uno a veces, bueno, no sé si han visto el libro La planta de los dioses, que habla mucho también de los hongos, y el hongo ha sido una planta, bueno, el hongo no es una planta, digamos, es un reino propio vegetal, que ha metido al hombre en un viaje increíble. Es más, los hongos están muy representados en muchas iconografías y en mucho arte tridimensional dentro del arte prehispánico. Y yo creo que la música pasó, en los viajes sonoros que ha tenido esta gente, han pasado por esas experiencias. Y su recorrido por estas experiencias para mí son las miniaturas sonoras. Es una especie de analogía en sus viajes, ¿no? En donde también dijeron, bueno, hagamos instrumentos para los insectos o hagamos instrumentos para cuando nos hacemos chiquititos, ¿no? Por eso hablamos mucho de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando nos hacemos chiquititos, las vasijas y bodegas grandes no nos sirven por ahí estas vasijas pequeñitas que nos meten en ese mundo, en ese micromundo, ¿no? Como en la música electrónica, la música frecuencial. Sí. Sí, ni hablar, es que nos metemos un tema interesante, pero a ver, le doy voz a Narcisa, que está ahí. Sí, yo quería agradecerle muchísimo esta clase, para mí fue fantástica. Yo vivo enamorada de las ocarinas, de los silbatos y siempre los estoy haciendo. Y pues cuando alguien quiere comprarlos, lo primero que me preguntan es, pero esto no suena, esto no tiene todas las escalas, esto no le falta más tonos. Entonces mi respuesta era pues, o siempre lo tuve en la cabeza, que nuestros ancestros no usaban tonalidades todavía, simplemente usaban, como usted dice, grados, ¿verdad? Agudos y graves, nada más. Entonces, con esto yo he quedado más que satisfecha porque entonces digo, sí, es verdad, tengo la razón, o sea, estamos occidentalizados y queremos pues que una ocarina toque con todas las tonalidades que ahora hay, y eso yo me supongo que nuestros ancestros no estaban cuidándose de eso, sino simplemente de representar ciertos sonidos de la naturaleza. Esa es mi idea. Así que yo le agradezco muchísimo por esta clase, estoy maravillada y siempre, mi pasión siempre ha sido hacer ocarinas y no soy tan perfecta en hacerlas, pero trato de imitar lo más posible a las ocarinas de nuestros ancestros. Gracias por todo. Ese era mi aporte. Gracias. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos vos? De aquí de Guayaquil. Ah, de Guayaquil. Ahí está, bien ahí. Ecuador, sí.
presente. Sí. En Guayaquil estudié mucho. Realmente el MAC, hay unos museos increíbles en Guayaquil. Casi todo lo que mostré es de Guayaquil. Casi todo lo que mostré es del Museo MAC de Guayaquil. Sí, Así que, yo lo he visto bastante a usted, sí. Yo soy la presidenta de un grupo Arte Barro Meraki, que precisamente vamos a comenzar a dar unos cursos precisamente sobre estas cosas artesanales de nuestros ancestros, perdón. Entonces, pues, a las órdenes, y estamos ahorita dictando talleres ahí en el MAC. buenísimo. Gracias. Me alegro mucho ahí. El MAC Gracias. es un museo que vale la pena pasar. Para mí es de los museos más importantes de América. Una colección de 250.000 piezas, solamente expuestas. Maravilloso. 5.000 piezas expuestas. El resto está guardado en las reservas arqueológicas. Les recomiendo ver el documental que hicimos hace como 7 años ya, estamos viejos, en el Museo MAC. Se llama Sonidos Navegantes. Lo pueden ver en mi página. Que estudiamos exclusivamente botellas Silvato de ese museo. Así que bueno. Sí, lo he visto. Sí, gracias Narcisa. Igual, vamos a decir, investigamos en el año 2015, hicimos como 10 documentales, solo publicamos uno, pero hicimos una serie de documentales solo en esa reserva que sería hora de empezar a editarlos y subirlos. Pero bueno, ya ahí me voy a poner en campaña este año para subir una serie de documentales. Gracias Narcisa por tus comentarios. Bueno, ahí viendo un poco ahí, un poco el chat, como para ver que les agradezco mucho. Bueno, no soy generoso, en realidad me gusta compartir. ¿Sí? Eso para mí es lo más importante. Compartir de forma gratuita, y si quieren saber más, pueden meterse en nuestra escuela. Con cualquier taller que hagan, entran en las comunidades que tenemos. Entonces ahí en esas comunidades yo comparto incluso más información. Siempre paso mucha bibliografía, tenemos mucha bibliografía para compartir. Yo soy un tipo que me he puesto a escanear y comparto libros que realmente no se consiguen. Este de Costa Rica, realmente tienen que ir a Costa Rica a comprarlo. Y es como que no hay otra forma de conseguirlo. Entonces, de alguna forma yo trato de acercarles el material. Obviamente, como estamos acá en grabación, yo no paso ningún material en PDF. Lo que digo es totalmente mentira, no les paso nada. Pero bueno, después en el mail seguramente alguna sorpresa les llega. Pero lo dejo en claro que yo no paso ningún material. Pero bueno, en general, lo interesante es entender que tenemos ya muchos libros, hay mucha información, por ahí está toda disgregada, hay pocos libros que hablen específicamente sobre esto, pero yo creo que como para terminar, y abro el espacio al que quiera opinar lo que le pareció la clase, es que metámonos en las miniaturas sonoras, ¿sí? Y también hagámosle entender a la gente que lo miniaturesco es complejo. Lo chiquitito es complejo, porque sea chiquitito no significa que sea simple. Entonces es animarnos a meternos en estos universos sonoros micro-miniaturescos para también entender cómo son esas frecuencias. Obviamente lo miniaturesco va a ser agudo, no es un mundo de frecuencias graves. Todo lo contrario, es un mundo de frecuencias ultra agudas que nos va a llevar a percibir el sonido prehispánico de una forma distinta. Así que no sé si alguien quiere comentar algo. Profesor. Sí. Digan. Profesor, hola, mi nombre es Carolina. Sí. No tengo, parece... Te escuchamos, ¿eh? Video, ¿cierto? ¿No me ven? A ver. Para que yo... No importa, pero habla que te escuchamos. Es que quería mostrar, lo que pasa es que antes de la clase, cuando usted subió la imagen a Instagram, yo había hecho el silbato chiquitito y quería mostrárselo, pero no tengo video. No. Muchas gracias por la clase, en verdad muy agradecida, siento mucha admiración por su trabajo y espero llegar algún día a Argentina y tener talleres presenciales con usted. De verdad que hace mucho tiempo que deseo hacerlo, la pandemia nos pilló y se complicaron las cosas, pero hace mucho rato que quiero llegar. Mira, Caro, muy agradecida por sus conocimientos. En Argentina voy a estar por unos meses más, pero ya después arranco gira para el norte y me voy para allá con mi familia. Vamos a estar por Ecuador, por Colombia. No creas que, o sea, porque sea argentino no quiere decir que viva en Argentina. Pero seguramente, quizás este año me hago una escapada a Chile, seguramente. Ya tengo la vacunación completa, así que ya me puedo mover más libremente y seguramente por Chile estaremos, durante el transcurso de este año vamos a ir
porque vamos a hacer una serie de conciertos con Rodrigo Kovacevic y vamos a hacer una serie de talleres por allá por Chile. Así que seguramente este año nos podamos ver presencialmente, seguro. Segurísimo. Gracias, profesor. Dale, Caro, muchas gracias por tus comentarios y seguí en contacto, que estamos siempre compartiendo cosas. No sé si alguien quiere comentar algo más, pregunten o callen para siempre. Bueno, Esteban, Esteban. Estoy pidiendo la palabra. Vamos de a poquito. Eric, aguantame un toque. Mariana, perdóname, Mariana, ¿estás ahí? Después voy con María Sarabati. Dale. Te quería preguntar, Esteban, si en estas vasijas miniatura todos los biseles son así circulares o también se pueden hacer los rectangulares y el canal de insuflación así. Sí, puede ser rectangular o circular. Las originales están más con circulares, pero hay miniaturas que utilizan el bisel rectangular. Eso sí. Sí, se puede usar de las dos formas. Porque a mí me cuesta más, me cuesta lo miniatura y me cuesta más el circular. Hacerlo rectangular. No sé si tiene algún... No, es lo mismo. Va a sonar igual. No va a haber diferencia. Bueno, agradecerte un montón, como siempre, muy generoso y súper recomiendo. Yo hice La Voz del Agua 1 con él y genial. Todavía no termino todas las botellas Silvato, pero tengo ahí todo el material y todo lo que sube, los libros y todo. No llegás nunca a terminar de leer y de trabajar todo lo que subís, Esteban. Muchas gracias, súper agradecida. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias. María, para que María, le doy a María Sibia, dale, que la veo ahí con ganas de hablar, y después paso con vos, María Sarabasti, dale. Hola, Esteban. Hola, María, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por tu generosidad. Muchas Te quería hacer una pregunta, no sé, no es tanto del silbato que construiste vos, sino de las flautas globulares. ¿Viste? Cuando se unen tres flautitas, tres glóbulos, es como que la sonoridad me mantuvo en el primer glóbulo. Ahí pude hacer como unos pequeños orificios y tenía sonido, pero los otros dos era como que no existían. Y entonces yo preguntaba, ¿tiene que ver con que la conexión entre cada glóbulo tiene que ser como si fuera la flauta, o sea, más grande, el más primero, más chiquito y más chiquito? Sí, mira, hay todo un tema, hay flautas poliglobulares, es decir, flautas múltiples. El asunto es el siguiente, vos cuando unís tres flautas podés decidir, es decir, cuando unís tres glóbulos podés decidir ponerle una embocadura a cada glóbulo, y cada glóbulo va a ser independiente, va a parecer como una sola flauta, pero en realidad por dentro cada glóbulo responde a una embocadura, a un bisel. Pero vos podés generar con tres glóbulos, con un solo bisel, podés generar una flauta poliglobular, que no va a generar armonía, no va a generar dos sonidos en paralelo, sino un solo sonido que se expande por los tres glóbulos. Las flautas poliglobulares son complicadas, pero no imposibles. Lo que pasa es que hay que definir si vos querés generar tres sonidos en paralelo o querés generar un solo sonido que se expanda por los tres glóbulos. Claro, era como una L, ¿no? Claro. Vos estás haciendo flautas poliglobulares estilo mayas. Sí, claro. Que mostró Carlos Chaclán, que explicaba. Entonces probé y me salieron unos sonidos muy bonitos. Claro, sí. Ahí lo que jugás es en la interconexión, es el agujero que interconecta los glóbulos. Mientras más chicos los hagas, más efectos sonoros raros te va a hacer. Y mientras más grande lo hagas, digamos, no va a producir esos efectos. Se pierde. No se pierde. Para mí generan otros efectos sonoros, que quizás no son los que buscás. Siempre hay que tener muy claro qué estás buscando vos, qué sonido estás buscando para llegar a ese sonido que estás queriendo buscar. Lo que pasa es que las flautas poliglobulares tienen más de 2000 años de desarrollo en Mesoamérica. Claro. Cada flauta poliglobular busca una sonoridad distinta. Entonces ahí puede pasar un poco que no es que lo estés haciendo mal, sino que lo que yo debería saber es en tu mente, en tu cabeza, qué sonido estás queriendo producir, o sea, qué sonido estás queriendo proyectar en la flauta para lograr el sonido que estás buscando.
Claro, más que todo que por ahí es como que uno le haga como cierta digitación y como que suene más allá, digamos, del primero, ¿no? Que suenen los otros dos. Claro, eso seguramente estás haciendo el agujero muy chiquito. El agujero de interconexión entre los glóbulos los estás haciendo pequeños. Agrandalos un poquito más. Ajá. Y ahí vas a ver Está bien. vas a ver que la flauta te va a responder mucho mejor en lo poliglobular. Pero Está bien. ahí tenés que ir probando. Pero bueno, Bueno, muchas gracias. igual sos artista, sos una multidisciplinaria, ¿no? Veo que pintás algo así, ¿o no? Mira, sí, sí, yo soy, al final, después de hacer todo recorrido de arte, terminé en la cerámica. No, bueno, así es, así es. Así que no sé mucho de cerámica, pero siempre me compré instrumentos musicales y me encantó siempre todo el sonido, Ya. sin tener educación, ¿entendés? Pero siempre me encanta todos los sonidos. Mejor, más intuitivo. Bueno, muchas gracias, María. No, un gusto, ¿eh? María Sarasvati, te doy la palabra a vos. Seamos cortitos, así terminamos a las 9 y no se nos va tanto, ¿dale? Gracias Esteban. La primera cosa es agradecerte una vez más. Pienso que vivo nubilada, ¿no? Eres mágico porque quienes amamos el arte nos conectamos con mucha facilidad. Y yo te puedo decir que he descubierto de este micro instrumento, es muy personal, es algo que yo te podría decir intransferible, algo que lo porta, quien lo porta lo va a usar para sus ceremonias, para sus momentos de éxtasis, para su conexión con la naturaleza. Yo me atrevo a pensar, por mi experiencia que tengo dentro del chamanismo y dentro de la montaña, porque tú sabes, yo tengo una propiedad en un páramo, es lo mágico de los instrumentos, ¿no? Que con un pitido de estos, te digo porque algo similar he vivido, con un pitido de estos, tú te conectas con esa naturaleza mística de los micro animalitos. Entonces eres recibido, no te reciben como un ataque, como alguien que va a profanarles, sino que al contrario es un rezo, te unes al rezo de ellos y te identificas con ellos, ¿no? Y ellos te aceptan. Es como cuando uno es medicina. Cuando uno es una mujer medicina, eres protegido por la montaña, por las naturalezas, por el señor de la montaña, por el espíritu de la montaña. Entonces uno entra a la montaña y entra solo, sin miedo, sin temores. Así es como yo he vivido en la punta de una montaña sin un solo ser al lado, ¿no? Claro. Así es que esa es mi expresión, mi sensación y qué es lo que yo puedo percibir de esta maravillosa. Estoy fascinada. Gracias, Esteban. Muchas gracias, María. Lo que está bueno que decís que estas frecuencias pareciera ser como una especie de permiso para esos universos, ¿no? Eso sí me parece interesante. Y sí, así es. Como un instrumento muy personal, yo coincido con vos, son instrumentos muy personales, muy propios, porque son chiquititos, se nota esa intimidad en el instrumento. Así que bueno, gracias María. Además, una cosita, tú a ese pitito le conviertes en un instrumento de poder, con la fuerza y el rezo con el que le usas, de tal manera que se vuelve protector, porque es un instrumento de poder y sobre todo que el sonido tiene la potencia del universo. Gracias María por tus palabras, una sabia en este mundo tan complejo como es el chamanismo, que cada vez que pensamos que sabemos todo, ahora aparece una tribu nueva de instrumentos y nos mete en otro universo. Gabriela, te doy la palabra, ¿sí? Activa el micrófono ahí. ¿Escuchás ahí? Ahí está. Tenés que apretar ahí. Ahí está. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer. Soy de Santa Fe, Argentina, y pertenezco a un taller de cerámica de La Guardia. Y mi profesora es Gisela Molina, a quien le agradezco que me ha permitido entrar en este universo. Nos permitió hoy estar acá contigo. Convoqué a mis alumnas, yo soy profesora de artes visuales y de historia del arte, y tengo un grupo de alumnas y hoy las convoqué a un campo que vinimos a hacer alfarería, y bueno, y el plato fuerte del final de la clase de mis alumnas era una sorpresa que era el Zoom contigo,
Así que todas muy emocionadas que seguimos. Acá estoy con mi silbatito que lo va a sonar. A ver. Perfecto, sonó. Buenísimo. Y bueno, feliz, orgullosa, porque el año pasado en mi taller de La Guardia luchamos varios meses y bueno, logré hacer 4 o 5. Buenísimo. Una paloma, otro fue un toro, y bueno, cada uno tuvo una estética semejante a nuestras culturas originarias de acá, y bueno, todo un gran aporte para mi formación y para la de mis alumnas, así que eternamente agradecida y ojalá te vuelva a encontrar por este medio. Ojalá, sí, bueno, por este medio por ahí me hago una escapada. Ya ahora empezamos a viajar un poco más, así que ya incluso salimos un poco de la Patagonia y vamos a estar más cerca de Buenos Aires, así que este año seguramente nos movamos un poquito más. Voy a estar presentando discos nuevos, que estoy contento, que sale, bueno, de paso aprovecho y les muestro, estoy sacando los discos online, que creo que es una buena forma de seguir difundiendo el trabajo que estoy haciendo. Así que, por ejemplo, aprovecho para mostrarles acá. Gracias, Gaby. Acá, por ejemplo, este es un disco muy bonito que saqué hace unos años, pero que salió la versión online, que es Visiones Sonoras. Para mí, el arte prehispánico es más que una segregación de sonidos, más que una segregación de sentidos, es una conjunción de los sentidos sobre un mismo acto. Es decir, la música es visual, o la música se puede sentir desde otras perspectivas. Y en este disco trabajo con un pintor que es increíble, que es Darwin Ruiz, ecuatoriano, Manaba también, ahí de Rocafuerte, que es un pueblito chiquitito de la costa centro del Ecuador. Y lo que hicimos fue hacer visiones de los instrumentos prehispánicos del Ecuador ancestral. Entonces hicimos una serie de pinturas, ¿sí? Que acá les voy mostrando algunas. Estas pinturas, cada una tiene un código QR y ustedes pueden descargar y escuchar la música. Es un disco digital porque te permite escuchar la música de la visión que quieras, acompañada de los instrumentos originales del Ecuador precolombino. Es una serie de 15 visiones, una más bonita que la otra. Y ahí, escaneando el código QR, ustedes pueden escuchar y acceder a la música, que es interesante, y hacer esta sinestesia, ¿no? Esta unión de pinturas con sonidos, con objetos sonoros ancestrales, y meternos en este universo sonoro increíble que son los instrumentos musicales cuando nos permiten la visión. Como ustedes saben que la visión es algo muy importante en los rituales chamánicos, en las ceremonias. Realmente los instrumentos musicales nos otorgan un poder que es la visión, el poder de ver, de tener una visión trascendental, la cual de una forma encierra el conocimiento en una imagen. Entonces empezamos a trabajar con este artista, estuvimos 2 años trabajando, del 2016 al 2018, y salió este disco que son 15 visiones que son alucinantes. El que esté interesado, el disco está a la venta en PDF, más o menos el valor son $10, es bastante económico, y pueden acceder a todo lo que son las visuales y pueden escuchar la música, que realmente es muy bonito. Así que bueno, les recomiendo, el que esté interesado, después ahí en el grupo de WhatsApp pueden adquirirlo, es interesante. Y el mes que viene está saliendo otro disco del estilo que se llama Animales, que es toda la música que nace cuando un animal muere, ¿no? Es cuando nosotros entendemos que la música es muerte y a su vez memoria. Cada sonido, cada animal, incluso todo ser vivo cuando muere, sus restos óseos o sus restos materiales de su cuerpo pueden ser transformados en sonido. Así que bueno, los que estén interesados, ahí Mateo después en el grupo de WhatsApp o incluso en el mail, pueden acceder a este material que está bueno. Tiene su edición física, pero como sé que somos de tantos lugares distintos, hice la versión PDF para que puedan llegar un poco al arte que estoy haciendo, a la música. Así que los que estén interesados y quieran colaborar con la acción artística, ahí por el grupo de WhatsApp con Mateo se pueden comunicar y pueden adquirir el disco nuevo. Es el disco viejo, pero bueno, es el previo al nuevo. Y estén atentos a las redes, que voy a estar subiendo en un mes y medio. Se está subiendo el disco nuevo, que realmente está quedando buenísimo. Estoy súper contento con la nueva producción musical. Así que los que quieran acceder a eso pueden comunicarse con Mateo y lo pueden adquirir. Así que bueno, yo veo ahí a bastantes personas con caras felices, algunas no tanto, pero bueno, quédense tranquilos que sale. Con el tiempo sale todo. No se preocupen, que los que mucho insisten abren la puerta, ¿no?
Eso siempre es así. Esta puerta no se toca una vez, sino que se toca varias veces hasta que nos dejan entrar. Y cuando entramos en este mundo empezamos a ver. Fíjense ahí Natalia, que está ahí, hizo un pájaro, ¿no? Sí. Pájaro sonoro. Ahí está. Un pajarito. Un pajarito. Así que ahí tienen, digamos, tienen el acceso ahí, fíjense como cada uno va mostrando sus piezas, que está bueno. Y fíjense lo interesante, en 1 hora logramos construir, mirá, ahí, bueno, acá se nos adelantó mi amigo Denis. En realidad ya está cosida esa, ¿no, Denis? Vos ya lo había hecho. Es interesante, Denis. Sí, me acuerdo que en una clase las mostraste y me generaron curiosidad y el otro día probé hacerlas y esta sí ya está cosida. Igual es otro sistema porque sí le hice cabeza resonante. No llegó a tirar el otro tono, pero sí en el sistema ahí se ve que está escondido el silbato por dentro. Buenísimo. Muy pero bueno. Sí, ahí. Sí, las cabezas resonantes en diámetros tan chiquitos no funcionan. Digamos, Me imaginé, claro. No llegan a producir ese efecto. Por eso no vas a encontrar en las miniaturas, no vas a encontrar nunca cabezas resonantes. Porque no, digamos, no genera ese efecto. Pero igual, comprobar no se pierde nada. Igual genera una sonoridad distinta. Pero no logra generar los dos armónicos, ¿no? Por su propia naturaleza. Pero bueno, gracias, Denis, por mostrar ahí. No, muchas gracias a vos por la clase, siempre un gusto participar, Esteban. Y también que hicieron el comentario, bueno, yo también tomé la voz del agua con vos, también en otro caso tuve la oportunidad de hacer un taller presencial de estatuillas sonoras, así que quienes están por primera vez que se animen porque es súper nutritivo, muy rico todo el contenido que comparte Esteban y nada, un gran maestro también. Muchas gracias, Denis. Gracias por los comentarios. Muchas gracias. Bueno, gente, no sé cómo están ahí. Ya son las 9, hace 2 horas que estamos acá. Ahí lo veo a Lele, que también está ahí. El Lele, fíjense que hay diferentes formas de participar en esto. Hay gente que observa y después hace, ¿sí? Que eso me parece súper interesante. Lele hizo todos los talleres, directamente todos. No hay uno que no haya hecho y siempre me pareció muy interesante su metodología, que es eso. Ahí está, él se pone sus gafas etéreas de ERCS y digamos que hace eso, que creo que también ahí hay varias personas que lo hacen, que es observar. A veces observar detenidamente y después hacer puede ser una muy buena metodología que la recomiendo, que es permitir entender que primero hay que observar y entender bien cómo es el sistema y después aplicar y hacerlo. Así que bueno, L, siempre te agradezco mucho porque estás en todas las movidas que hacemos, siempre estás ahí. Así que bueno, muchas gracias. Y fíjense que tiene ahí las visiones sonoras. Él compró los cuadros de las visiones. Es como natural o espontáneo, porque algo me atrae y me lleno como con mucho entusiasmo, ¿no? El encuentro contigo, hoy para mí un sábado tener una masterclass me pareció súper. Dije, wow, qué momento, y me encuentro reunida con un montón de gente y eso me va a permitir mañana agarrar de vuelta al barro y eso. La verdad que eso es muy importante que vos estés, porque es como que estamos ahí conectados y haciendo esa máquina. Súper agradecido, me encantó la clase, espectacular. Viste, nos metimos en el mundo microsonoro. En el mundo de las películas. Muy interesante. Y fíjate que nosotros bueno, siempre... Sí, Eric, decime. Bueno, yo solo quiero compartirle lo que logré hacer acá, el mío. Solo que no sé si escucha. Sí, ahí se escucha. Se escucha poquito, pero se escucha. Se escucha súper ahí. Sí. Y hay unas pero mía. Ahí va. Sí, bueno, solo pues agradecerte, Esteban, gracias por el taller, pues igual pues últimamente pues empecé a trabajar y ya al final pues cuando son talleres ya directamente como la voz del agua 2 por las grabaciones,
Entonces, a veces, bueno, yo siempre he querido estar en las presenciales, en las virtuales, ¿verdad? Porque no es lo mismo de ver una grabación, a veces le cuesta a uno, a veces no le deja entrar por los accesos, todo eso. Entonces, ahí sí que hay que ver para calcular más o menos cómo es la idea, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí sí que agradecerte, Esteban. Quizá de aquí muy pronto pues nos volvemos a ver uno de los talleres, y también recomiendo también a los nuevos, ¿verdad? Porque yo he recibido bueno, ya varios talleres también, ¿verdad? Y a base de eso pues he visto los documentos, pues es muy completa, ¿verdad? Entonces, gracias, Esteban, y ahí pues, ¿qué más? A seguir experimentando, pues conociendo siempre en el mundo sonoro, ¿verdad? Gracias, Eric. Gracias por tus comentarios y por estar siempre ahí. Yo ya te dije, vos vas a hacer una gran promesa para Centroamérica, ¿no? Vas a hacer vas a adquirir un buen linaje para transmitir todo lo que uno está aprendiendo digamos, a las nuevas generaciones, que es importantísimo. Así que sabes que siempre contás con mi apoyo de todo. Así que te agradezco mucho por estar en las clases y porque de alguna forma vos vas a terminar siendo también un gran difusor de todas estas técnicas, no para vos, sino también para otros, que eso es lo importante, ¿no? Hay gente que se va a dedicar a hacer arte y hay gente que va a ser transmisora. Y yo creo que vos vas a ser un gran transmisor de todo este conocimiento que lo estás cultivando. Así que hay que seguir plantando y vas a ver que los frutos en el tiempo se ven. Pero vas a ver que tu voz va a ser bastante conocida. Así que bueno, te agradezco mucho, Eric, por estar y bueno. Sí, gracias, Esteban, gracias. Dale. Gracias, Eric. Bueno, gente, no sé si alguien quiere decir algo más. Por mi parte, les insisto, los que tienen ganas de meterse al presencial de La Voz del Agua, nivel 2, es muy recomendable. Vamos a hacer esculturas de la hostia, van a ver cosas increíbles. Incluso van a descubrir que pueden modelar mucho mejor de lo que ustedes creen. Mucha gente ha hecho el nivel 2 pensando que no lo iba a poder hacer y han salido piezas increíbles. Así que los que ya manejen conocimientos cerámicos e incluso los que están ahí iniciándose, Mateo siempre ofrece una buena oferta, que es el pregrabado del nivel 1 y el nivel 2 presencial. Les recomiendo siempre lo presencial, que tiene un poco más de humanidad. Lo pregrabado tiene otro nivel, pero bueno, también se puede aprender mucho. Pero bueno, siempre está esta posibilidad de empezar a hacer el nivel 1 y agregarse en el nivel 2 presencial. Así que bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, bueno, vamos dando por terminada la clase. Así ya... Sí. A ver, sí, digan. Sí. ¿Quién es? Aquí está. Hola, Caro. A ver, ¿Lo ves? ¿por qué no te veo, Caro? Ahí está, ahí te veo, Caro. Buenísimo. A ver, ahí está. Se ve joya, ¿eh? ¿Te salió? Sí. Ahí está. Suena buenísimo. Gracias. Te quedó parecido al original, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Gracias, profe. Muy bueno, muchas gracias, Caro. Te quedó hermosa la pieza. Ahí está. Bueno, está bueno ahí viendo. Vieron que en una clase ya estamos sacando piezas. No hay que esperar mucho tampoco. El barro es un contacto muy directo con el sonido sin dar tanta vuelta. Así que mira, ahí la veo a Eva, que también logró su pieza, que es un pájaro, ¿no, Eva? ¿Algo así? Sí, un pajarrito, parecido al de Natalia, que hizo también. Vieron que tratamos de copiar, pero también nos vamos a lo que queremos representar, que eso me encanta también. Que cada uno vaya haciendo su pieza o vaya haciendo lo que siente con el formato, ¿no? Aprendemos del original, aprendemos del original y recreamos lo que nosotros queremos. Eso es lo que está bueno, ese proceso natural que se da en las clases también, ¿no? Así que buenísimo. Bueno, ahí Marco, ahí saluda. Siempre Marco es otro clásico de estas clases que aporta siempre mucho. Así que bueno, Marco, muchas gracias. Ya iremos a México. Espero el año que viene poder hacer una girita por México, que tengo ganas. Hace rato que queremos hacerla, así que seguramente nos veremos por ahí. Así que bueno, gente, me despido, les agradezco muchísimo. Les mostré mi álbum nuevo, Visiones Sonoras. El que quiera, después se comunica ahí con Mateo para comprarlo. También comentarles que dentro de la oferta, mi compañera Laura Vergara también da unos talleres muy buenos de utilitarios, que tiene que ver más que nada con ollas de tapa rosca, que se utilizaron también de la época maya para hacer las cuestiones del cacao. Así que los que también estén interesados en utilitarios, ella hace unas piezas muy buenas, si la tenés ahí a mano.
Ella recién terminó el taller la semana pasada y estuvo muy bueno. Mucha gente también en los talleres, por suerte. Y también, bueno, animarse también no solamente a hacer instrumentos, sino también a meterse con lo que es la cerámica ritual de objetos, ¿no? Rituales, que conlleva también a la cerámica y desde un lugar muy interesante. Así que los que estén interesados también, como les digo, hay una oferta bastante amplia de... A ver. Bueno, esta está recién terminadita, que está increíble. Que son ollas de tapa rosca. No sé qué la queremos mostrar, Lau. Dale. ¿Estás ahí o sí? Hola, buenas, buenas. Espero que la hayan pasado muy bien en esta charlita, ahí con todo lo que va aportando Esteban. Y bueno, nada, contarles que sí, más que utilitarios, digamos que mi enfoque ha sido recipientes rituales que hayan tenido algún tipo de cercanía y de relación con bebidas y aguas sagradas de la época prehispánica, ¿no? Una de las que más me he enfocado ha sido de la cacaotera maya. Y bueno, nada, se viene el próximo ciclo posiblemente en mayo, para quienes estén interesados. Consiste en la olla de tapa rosca. Sí, esta está recién hecha, así que la trato con mucho cariño, en donde tiene una tecnología y un sistema de cierre que permite que una vez introducida la tapa se asegure y se pueda levantar, ¿sí? Y transportar de un lado al otro. Hay un contexto arqueológico bien interesante alrededor de la olla, en donde hay registros de cómo había procesiones mayas con la olla y custodios chamánicos alrededor de ella. Y bueno, eso. Pueden visitar mi perfil en Laura Vergara, a quienes nada, le resuene la propuesta y nada, hay que sigamos ahí tejiéndonos con el barro y toda la información que trae, que es bien valiosa. Así que nada, buena noche para todos. Buenísimo. Bueno, y para terminar, gracias, Lau. Voy a hallar esto porque Sí. peligra. Para terminar, lo que estaría bueno es que vayan poniendo palabras y lo presento a Mateo también. ¿Querés decir algo más, Mateo? Sí, quería hacer un anuncio, unos últimos 2 anuncios parroquiales y son los siguientes. Primero es que si me pueden enviar su correo electrónico por el grupo de WhatsApp que ya tenemos, dejen sus correos ahí. Yo sé que no está habilitado para mensajes, ahora se los voy a habilitar para que quienes quieran me dejen su mail. Va a ser para mí muchísimo más práctico hacerle llegar ese mail. Eso lo primero. Y que para las personas que quieran tomar la formación completa de la voz del agua, vamos a poder hacerles un precio especial para que puedan tomar el nivel 1 y el 2 en conjunto y puedan obtener todos los pregrabados. Además, quienes tomen esta promoción, les regalaremos un contenido extra que ya se charlará con Esteban, para que puedan ahí disfrutar de eso. Muchísimas gracias. Pero bueno, Mateo no es solamente un asistente aburrido, sino que también es rapero, que es un freestyler de primera. Y es un tipo que, así como nosotros amasamos el barro y hacemos creaciones, Mateo, digamos, el barro de Mateo son las palabras que deje en el chat. Entonces, el que quiera ir dejando palabras en el chat, Mateo va a amalgamar todo como un maestro, como siempre es, y vamos a darle el cierre a esta clase que estuvo buenísima. Yo me sentí muy cómodo, relajado también. Así que les agradezco mucho y bueno, tiren palabras que dentro de todo estén relacionadas con lo que estuvimos trabajando y van a ver que Mateo tira un beat y empieza a rapear y realmente es una cábala ya como terminamos las clases. Así que bueno, los dejo con Mateo, yo les agradezco mucho y estamos en contacto y en 2 semanas empezamos la clase, ¿sí? Ahí van, bueno, ya sabía que Marco iba a empezar por esa palabra. Como Esteban les dijo, lo que yo hago es freestyle, improviso con rimas y ritmos, así que vamos a menos palabras y más suave. ¿Saben qué? Adelanto esta porque ya la escucharon antes. Bueno, vamos con esto. Uy, hay un montón. Un poquito. Ok. Quienes dejaron arriba vuelvan a dejar porque ya quedaron re atrás algunas palabras. Bien. Estamos en la comunidad, fantástico es brillar con toda esa pasión que la cosmovisión nos quiere otorgar, unidos a este viento y la magia y los sonidos, con la Pachamama no me siento reprimido, el L dice estoy re guapo con la camisa, muchas gracias, te agradece este chico que improvisa, hasta la próxima y espero que nos vejamos en algunos de los talleres que aquí damos, hongo espirituales y ancestrales, Yakusimi porque el agua tiene verdades, la pureza y diversión
de las realidades, resistencia en todos los hábitats. Estamos aquí en la mini dimensión, la tierra es nuestra casa, esa es mi visión. Al mar hay que cuidar como se cuida a las abuelitas, la magia se susurra, se canta y no se grita. Esto es lo que pasa, esta es la voz del agua y somos seres, hombres, ancestros, mujeres, montañas, sí, frecuencias miniatura que incluso al mar le hacen hacer esculturas. Este es el cielo y de América no le sacan ni réplica, por eso le soltamos rimas épicas. Chupachami, muchas gracias por la información, gracias de este corazón, que es el único idioma que vale en este viaje. Yo vine aquí para compartir mi mensaje, el L dice a Hog y yo digo hip, para complementar con hip hop lo que quiero decir, decimos wow. Otra vez Cosmovisión, gracias a la gente que en el micrófono pone atención, pero siléncienlo por favor, para que el alcance de esto se pueda escuchar mejor, como pusieron en el chat. Muchas gracias a Pablo, ves de lo que yo te hablo, la palabra que te entablo, siempre yo la labro, rimando con vocablo, haciendo lo que siento, esto es un sentimiento, bueno y no es macabro. A ver qué pasó, que dejaron de dejar palabras en el chat, no se les vaya a olvidar, gracias por resonar, como puso Mariana, y también por crear tantas cosas buenas y no va más. La fuerza del espíritu es el ímpetu y la actitud, la virtud de saber ser tú, la visión sonora la que quiero mostrar, y no es genio, es el ingenio que quiero otorgar. Es todo gesto en los textos, yo me encuentro libertad, que yo sueño y que espero conectar con mis manos y también con las vasijas. Como todo es moldeable, no hay estructuras fijas. Estamos hoy aquí, vamos a descolonizar esta mente para poder memorizar, o mejor dicho, recordar a través del barro. Como dijo Spinetta, el universo es el lugar en donde la noche aflora y sonríe con el día. Este rapper no reza, pero tiene su armonía. Avanzamos hacia las estrellas constantemente, con arte y mente. Para la pasión hay que ser paciente. Estamos hoy aquí, es la luna nueva. Ya se siente llena, se regenera. Como dirían, yo soy de la nueva escuela, pero de la vieja aprendí todo lo bueno que este genera. Este es un impulso, usándolo como recurso hasta el último minuto. Ese es mi impulso. Muchas gracias por asistir en este universo, ahora virtual, lo debo decir. El poder de nuestros ancestros no son solo tuyos, porque son nuestros. Hay que encontrarnos con el cacao y con el sol y el lenguaje del agua que siempre nos brinda amor. Bueno, muchas gracias. Con eso última me despido. Gracias ahí por la... ¡Bravo! ¡Bravo! La camisita no te podía salir mal. ¿Viste? La camisa está el secreto. Así que bueno, gente, voy a parar la grabación para que no sea una clase muy larga. La vamos a subir. Mañana ya va a estar subida para los que la quieran compartir. Así que bueno, muchas gracias.